Buenas tardes a todos. En la clase de hoy vamos a comenzar a trabajar con acceso a datos, o acceso, mejor dicho, acceso a una base de datos desde nuestros programas realizados con MVC, o mejor dicho, desde los sitios web que nosotros desarrollemos con MVC. Yo aquí tengo ya un Visual Studio abierto con un proyecto creado, ¿sí? Lo único que, lo único que hice fue crear el proyecto, todavía no le metí mano a absolutamente nada de aquí. Bien, para empezar tengo el proyecto creado y además tengo también creada una base de datos que se llama Lavadero, en la cual tiene solo una tabla que se llama lavados y que posee la siguiente estructura que ven aquí, en esta pestaña. Tenemos una clave primaria que se llama ID lavado, ¿sí? Esta clave primaria yo la configuré para que sea eh, identidad y que sea autoincremental, ¿sí? Va a ir aumentando de uno en uno. Nosotros no tenemos que setear ese valor a la hora de eh, hacer un insert. Y tiene unos datos más que son la patente del auto que fue lavado, si es un taxi, si es un cliente habitual. Estos tipos de datos son bits, ¿sí? O lo que nosotros normalmente llamamos como booleanos. Y el precio, que el tipo de datos que utilizamos en la base de datos va a ser float, ya que en C Sharp nosotros vamos a poder castear o convertir directamente este tipo de datos en un tipo double de C Sharp. Bien, entonces para empezar a trabajar con acceso a datos, nos vamos a ir al proyecto y voy a crear una carpeta adentro del proyecto adicional, una carpeta adicional a las que ya tenemos, appdata, appstart, content, controllers, etc. Voy a crear una carpeta adicional que se llame acceso a datos, ¿sí? Me voy a agregar una carpeta y le pongo acceso datos. Bien, ahí dentro de esa carpeta voy a crear una clase que va a ser la encargada de realizar todas las acciones que tienen que ver con el acceso a la base de datos, ¿sí? Voy a crear esta clase, agrego un nuevo elemento, ¿sí? Dentro de la parte de código de Visual me voy a clase y le voy a poner como nombre gestor BD, base de datos. O sea, cualquier nombre estaría bien. Eh, yo le voy a poner gestor BD. Bien. Esta clase de acceso a datos va a ser muy similar a las que ya han trabajado los años anteriores en programación 1 y 2. Y en esta clase, lo primero que debemos saber o con lo que debemos trabajar es, bueno, cuál es la base de datos y cómo hago para conectarme a dicha base de datos. Para empezar, nosotros vamos a tener eh, métodos, ¿sí? Algunos métodos que vamos a tener que desarrollar, que van a ser los encargados de realizar las distintas acciones eh, que tengan que ver con lo que el usuario necesita hacer en nuestro sistema. Por ejemplo, vamos a tener un método para agregar, en nuestro caso, un lavado, que era la tabla que teníamos en la base de datos. Luego seguramente tendremos algún método para hacer un listado de esos lavados y bueno, y algunas otras acciones. Veremos ya más adelante cómo programar algunos métodos para reportes. Y bueno, para todo lo que tenga que ver con una VM, en este caso de los lavados. Lógicamente, en el día de mañana, cuando ustedes tengan que realizar eh, acceso a datos en sistemas con los que estén trabajando, van a tener más de un archivo que sea gestor de base de datos, ¿sí? Normalmente los gestores de base de datos agrupan funcionalidades por secciones del sistema o del negocio con el que están trabajando. Por ejemplo, si acá nosotros estamos trabajando con la tabla de lavados, y bueno, lo más probable es que tengamos quizás un gestor de lavados el día de mañana. Y si tuviéramos además, no sé, una pantalla de clientes y toda una gestión de clientes, tendríamos quizás un gestor de clientes.
Pero en este caso, como el ejemplo con el que vamos a trabajar es chico y no tiene más que esta tabla con la que vamos a desarrollar, nos conformamos con el nombre que eh, ya le asignamos y vamos a trabajar solo con este archivo para hacer todos estos métodos. Bien, recordando un poco del año pasado también, sabemos que para el acceso a datos en .NET y aquí en C# trabajamos con la librería de ado.net, ¿sí? Esa librería nosotros la encontramos bajo el namespace using system.data, ¿sí? Con system.data nosotros vamos a poder acceder a todas las clases que tengan que ver con las conexiones o con todos los objetos que tengan que ver con el acceso a datos. El primer elemento con el que vamos a tener que trabajar va a ser, lógicamente, un elemento o un objeto de tipo conexión, con el que nosotros vamos a poder establecer precisamente la conexión con la base de datos. Vamos a empezar programando un método genérico aquí, que se llame, por ejemplo, public. Por ahora vamos a hacer que sea void, no vamos a retornar nada, y este método supongamos que va a ser para realizar la inserción de un lavado en la base de datos. Entonces yo voy a poner insertar lavado. Todavía no le voy a pasar ningún parámetro, ya lo veremos, simplemente quiero mostrarles la estructura, digamos, básica de cómo realizar la conexión a la base de datos, lograr hacer una inserción y luego cerrar esa conexión, que es algo muy importante cuando trabajamos con el acceso a datos. Entonces, para poder entonces empezar con todo este trabajo, habíamos dicho que necesitamos un objeto conexión, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a trabajar con la clase SQL Connection, ¿sí? Que nos implica, además, tener que utilizar dentro de esta librería data con la que trabajamos, una librería adicional, en realidad sería un namespace adicional, que sería el de SQL Client, ¿sí? SQL Client. ¿Por qué SQL Client para este caso? Porque estamos trabajando con una base de datos de SQL Server. Entonces nosotros cuando trabajemos con SQL Server necesitamos sí o sí trabajar con la librería de SQL Client, ¿sí? Si yo hubiera trabajado simplemente con la parte de data, voy a tener objetos similares con los que vamos a trabajar ahora, pero que son genéricos, ¿sí? Son genéricos para todas las bases de datos y no nos sirven para lo que necesitamos trabajar. Entonces, vamos a crear un objeto de este tipo, SQL Connection. Yo le voy a poner conexión, ¿sí? Y vamos a poner New SQL Connection. Bien, ahí ya tenemos creado un objeto conexión. El tema acá ahora es decir, bueno, yo me quiero conectar a una base de datos de SQL Server. Este objeto nos va a permitir realizar una conexión a una base de datos de SQL Server. Pero ahora yo tengo o necesito decir a cuál base de datos del motor de SQL Server, que por ejemplo con el que estoy trabajando ahora está instalado en mi computadora, con cuál base de datos necesito trabajar. Por ejemplo, si yo abro mi SQL Management y veo todas las, dentro de la instancia del motor que tengo instalado en mi computadora, voy a ver que cuando despliego las bases de datos tengo más de una, aparte de Lavadero, que es con la que yo voy a trabajar ahora. Entonces, ¿cómo hago para trabajar con Lavadero propiamente dicho? Bueno, lógicamente, si recordamos también del año pasado, vamos a necesitar lo que se llama una cadena de conexión. Esa cadena de conexión es simplemente una string que nos provee toda la información que necesita este objeto SQL Connection para establecer esta conexión con la base de datos.
Hay una forma fácil de poder conseguir esta cadena de conexión que es a través del explorador de servidores. Yo acá ya tengo creada la conexión a la base de datos. Le voy a quitar para que lo veamos de cero. Bien, en el explorador de servidores vamos vamos a tener tres opciones. Vamos a tener que ir a la que dice conexiones de datos, ¿sí? Haciendo clic derecho allí, podemos agregar una nueva conexión. Tenemos que poner el nombre del servidor. En mi caso, yo voy a poner localhost, que es mi computadora. Localhost, si recuerdan de lo que yo les había mencionado, es el nombre que se le asigna a nuestra propia computadora, que es donde yo tengo en este caso el motor, y mi instancia se llama SQL Express. Voy a dejar la autenticación de Windows, aunque podrían tener autenticación de SQL Server. En mi caso, voy a trabajar con autenticación de Windows, y cuando seleccione aquí, debería tener, me lista ahora todas las bases de datos que tengo dentro de esa instancia. Entonces voy a buscar con la que necesito trabajar, que es Lavadero, la selecciono. No hace falta que ponga probar conexión porque realmente cuando ya me lista las bases de datos, yo ya sé que llegué al motor y que ya pude sacar la información de la base de datos. Le doy a aceptar y van a ver que les va a aparecer aquí en este panel del explorador de servidores, ahora el iconito de, bueno, como un tamborcito que es el icono de las bases de datos, como si fuera un enchufe, un dibujito de un enchufe, y eso nos indica que estamos conectados o que tenemos una conexión con esa base de datos en ese momento. Tener esto acá no implica que yo estoy conectado con la base de datos con el programa que voy a trabajar. Lo único que hago acá es crear esta conexión de datos solo para poder obtener la cadena de conexión de una forma sencilla. Seleccionando yo esta conexión, ahora me voy a ir a la paleta de propiedades, que la tengo aquí a la derecha, y voy a ver que tengo las propiedades de la conexión, ¿sí? O sea, estoy trabajando con la conexión que seleccione en el panel de la izquierda, en el del explorador de servidores. Y si me fijo entre las opciones que tengo ahí, hay una que dice clarito lo que necesitamos, cadena de conexión. Y ahí adentro, fíjense, está el dato o el string que necesitamos para poder conectarnos con la base de datos Lavadero. Yo lo voy a copiar a este string, lo copio y me lo voy a llevar hacia acá. Lo voy a llevar, por ahora, lo voy a poner aquí comentado. Esta es la cadena de conexión que nosotros vamos a necesitar para establecer un acceso con la base de datos Lavadero. Fíjense que aquí está el nombre Lavadero, aquí está el nombre de la instancia de SQL que vamos a usar, y lo último que dice acá es Integrated Security True, quiere decir que estoy utilizando la autenticación de Windows para poder entrar al motor. Bien, bueno, entonces ya con esto, nosotros nos podemos fijar dentro del constructor de SQL Connection, ¿qué opciones tenemos? Obviamente tenemos un constructor por defecto porque en ningún momento nos dejó de compilar el archivo gestor. De hecho, cuando nos aparece en IntelliSense vemos que tenemos como opción el SQL Connection, un constructor por defecto. Y si vamos viendo las otras opciones, vamos a ver que el segundo sí tiene como opción un connection string que dice o cadena de conexión. Fíjense que dice conexión usada para abrir la base de datos del SQL Server. Este connection string es exactamente esta cadena de texto que nosotros conseguimos recién desde, digamos, las propiedades de esta conexión que establecimos acá. Entonces yo me voy a copiar esto, y como yo sé que es una string que recibe aquí adentro el constructor, lo voy a pegar acá. Este string tiene un carácter que necesita ser salvado, ¿sí? Acá, con un carácter de escape, que es precisamente el mismo, ¿sí? Tengo que poner sí o sí una doble barra, si no, este string no compila. Y ya tengo listo el objeto de SQL Connection con al menos los datos de la conexión para poder establecerla. Por ahora, solo tengo los parámetros de configuración de la conexión, pero todavía en mi programa
no establecí la conexión con la base de datos. La conexión se va a establecer en el momento en que yo abra con un método que tiene la clase SQL Connection, cuando abra esta conexión con la base de datos y la establezca. Este método se llama Open, ¿sí? Si lo recuerdan del año pasado, con este método Open yo abro o establezco la conexión entre mi programa y la base de datos. Luego de esto, lo que vamos a necesitar es decir, bueno, ¿cuál es la instrucción SQL o la sentencia SQL que yo necesito ejecutar? Dentro de las sentencias podríamos tener un insert, un select, o una sentencia update, delete, ¿sí? Cualquiera de las que ya hemos visto en la materia de laboratorio 2. Entonces, vamos al SQL Management. Veamos, voy a poner aquí New Query. ¿Sí? Estoy parado en lavadero. Y vamos a hacer un select a la tabla lavados, a ver qué tiene. Veamos. Bien, ya tengo un par de datos, tengo 8 datos. Y vamos a escribir otra sentencia. La voy a poner siempre por convención. Uso mayúsculas para las palabras reservadas. Y para el insert into lavadero. Bueno, como yo les había mencionado, el ID lavado era identity, era autoincremental, por lo que no necesito establecer su valor. Si yo tenía dos opciones acá en el insert, si recuerdan, que era decir cuáles eran las columnas que voy a setear. Yo podría poner patente, taxi, habitual y precio, y luego values, y establecer los valores para cada uno de de esas columnas. Perdón, acá yo puse lavadero y en realidad es lavados. Ahí está. Perfecto. Y en values vamos a poner valores, qué sé yo. Por ejemplo, podríamos poner XNF 432 como patente. Podemos decir que es un taxi, que no es un cliente habitual y que el precio del lavado fue de 600 pesos. Si ejecutamos esta select, ¿sí? Vemos que hubo un registro afectado. Si hacemos el select ahora, ¿sí? Vemos que aquí está el registro que acabamos de insertar. Ya teniendo esto, ya sé que estas son dos sentencias SQL válidas con las que podríamos llegar a trabajar dentro de nuestro programa. Me voy de vuelta al Visual Studio llevándome el insert que escribí acá, ya que lo vamos a necesitar escribir en algún momento. Me lo voy a dejar acá arriba comentado, solo para tenerlo a mano. Por ahora esto no hace nada. Bien, esa instrucción insert, ahora, ¿dónde yo debo indicar que va a ser esta la sentencia que voy a ejecutar cuando se ejecute este método de insertar lavado? Bueno, tenemos un objeto que se llama SQL Command, ¿sí? Le voy a poner CMD al nombre del objeto, y ese objeto command va a ser el encargado de ejecutar la sentencia de SQL que nosotros querramos. Para este caso, vamos a hacer new SQL command y vamos a ver que dentro de las opciones de parámetros o dentro de las sobrecargas de parámetros que tiene este objeto, vamos a ver que hay uno que, aparte del constructor para parámetros, tiene uno que dice cmdText, ¿sí? Que sería la consulta en sí, el query. Yo ahí podría poner tranquilamente el insert que dejé comentado aquí 2 líneas más arriba. Y vemos qué otra opción tiene. Tiene otro que es el SQL, o sea, la sentencia SQL, y además un objeto SQL Connection como segundo parámetro. Nosotros vamos a usar ese, ya que el command necesita no solo tener la sentencia SQL que va a ejecutar, sino también que debe tener establecido o asociado un objeto SQL Connection. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque si no, no va a llegar a ejecutarse en ningún momento la sentencia insert en este caso. Entonces, voy a
crear una variable acá, string o var. Podemos usar var, que esto es dinámico y establece el tipo de dato cuando seteamos el valor, cuando lo inicializamos. Me voy a copiar el SQL este que tengo acá. Ahí está. Bien, insertar lavado. Bien, ya lo tengo, ya tengo mi SQL conformado. Entonces ahora, como parámetro acá, yo puedo decir que este command va a ejecutar este SQL que está acá, ¿sí? Este insert que está acá, y que use esta conexión, este objeto SQL connection, que ya tiene una sesión establecida contra el motor, porque hicimos el open. Una vez que tenemos eso, ya lo único que nos queda es ejecutar. Acá vamos a ver que vamos a tener dos métodos que van a ser los que más vamos a usar. En realidad hay otro método más, pero vamos a ver dos que son los que más vamos a utilizar y que uno tiene que ver con lo que es consultas en sí, con lo que son los select, y otro método que vamos a utilizar cuando queramos hacer manipulación de los datos, propiamente dicho. O sea, cuando hagamos un insert, un update o un delete. En este caso, como tenemos un insert, el método que vamos a usar se llama execute non-query. ¿Sí? Escribiendo esta línea, cuando el programa pase por esta línea, va a ejecutar esta sentencia contra esta conexión que establecimos acá. ¿Sí? Entonces, en la base de datos lavadero se va a ejecutar este insert de la misma forma como se ejecutó este insert acá cuando yo le di execute desde el management. Bueno, una vez que ya tenemos eso, lo único que nos queda por hacer es cerrar la conexión. ¿Sí? Siempre es importante esto porque si dejamos muchas conexiones abiertas, en un momento el motor va a llegar a su límite, a su tope, y va a rechazar o rebotar intentos de conexiones nuevas. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer para finalizar es connection.close. Y ahí tenemos listo nuestro método insertar, que va a llevar los datos a la base de datos. ¿Qué tenemos para agregarle a esto? Bueno, si nos fijamos en este insert, si bien este es un SQL válido, nosotros acá en esta sección tenemos valores que están hardcodeados. Nosotros normalmente lo que necesitamos es establecer estos valores diciendo o esperando que vengan desde algún objeto o desde algún lugar, o que sean al menos dinámicos, ¿sí? Que no estén fijos, ya que estos datos, en base a los distintos lavados que los usuarios vayan cargando, van a tener que ir cambiando. Bueno, entonces para eso, como yo voy a necesitar cambiar estos datos de acá, vamos a usar lo que se denominan parámetros, ¿sí? Parámetros del comando o de la conexión esta. En realidad no es parámetros de la conexión, sino parámetros del comando, porque a este CMD le vamos a agregar los parámetros para que estos valores que tenemos acá puedan establecerse con valores distintos a los que tenemos aquí hardcodeados. Antes nosotros, para hacer esto, lo que hacíamos normalmente era lo siguiente. Teníamos, por ejemplo, string patente, bool taxi, bool habitual y double precio. Estos son los 4 valores, o en realidad aquí son parámetros de este método, pero son los 4 datos que yo necesito establecer para las columnas. ¿Cómo hacemos ahora para que los datos que me vinieron aquí estén en estas secciones de código? Bueno, antes, ¿qué hacíamos? Lo que hacíamos era cortar este string e ir concatenando, ¿sí? Por ejemplo, con patente, ¿sí? Íbamos concatenando los strings con la información que íbamos trayendo de todos los parámetros, ¿sí? Esto, si bien era una forma rápida o fácil quizás de resolver la situación, no es la forma óptima para poder hacerlo. Hay un tema muy importante que se llama inyección de código,
que es un ataque muy común que se realiza en general a sitios web o cualquier programa que nosotros tengamos, que obviamente eso se los voy a dejar para que lo investiguen un poco más, pero es ni más ni menos que escribir en los formularios dentro de, por ejemplo, el campo de texto que va a hacer para el parámetro patente, o que va a estar asociado con este parámetro, escribir algo que pueda ser interpretado como SQL. Entonces, por ejemplo, si yo escribiera algo que tenga que ver con SQL, se podría incrustar de alguna forma acá y lograr ejecutar código SQL que no es exactamente el que yo tengo establecido aquí, como el insert, por ejemplo. Yo podría poner quizás algunos caracteres de comentarios para poder cerrar este SQL y escribir quizás alguna otra cosa que haga algún daño. Entonces, para poder resolver este problema de la inyección de SQL, lo que se usa son los famosos parámetros. Estos parámetros no son ni más ni menos que poner dentro de la string, ¿sí? Dentro de esta string, por ejemplo, acá después del paréntesis estaba el dato de la patente. Es poner arroba y un nombre un nombre cualquiera que vamos a utilizar para ese parámetro. En este caso yo le voy a poner el mismo nombre, ¿sí? El mismo nombre que uso acá, pero no necesariamente debería ser exactamente el mismo nombre, ya que es algo que lo vamos a usar solo para identificar que el valor que se va a almacenar aquí tenga este identificador, por así decirlo, que en este caso le puse patente. Voy a hacer lo mismo con los otros valores, voy a poner taxi y voy a poner habitual, y aquí precio, arroba precio. Bien, y ahí ya tengo establecido que en esos lugares se va a incrustar información. Bien, pero ahora, ¿cómo hacemos para que esto realmente quede asociado con el valor que me vino desde el parámetro? Bueno, aquí tenemos, dentro del objeto command, tenemos un método, en realidad tenemos una propiedad que se llama parameters, ¿sí? Que es una colección o un list o array list de parámetros de estos parámetros de los que yo les hablo, que estos parámetros no son ni más ni menos que una clase, en realidad. Son una clase que se llama SQL parameter, ¿sí? Si yo me posiciono aquí encima, van a ver que, bueno, en este caso trabaja con lo que se llama un SQL parameter collection, pero fíjense que hay un método que se llama add y add with value. Nosotros vamos a usar este por ahora, ya les voy a mostrar por qué, y que tiene lo siguiente. Fíjense, este método addWithValue lo que devuelve, ¿sí? Fíjense, es un SQL parameter, que es el objeto que yo les mencionaba recién, ¿sí? Nosotros tenemos una opción que es o crear este objeto por nuestra cuenta, ¿sí? O utilizar directamente este método addWithValue, que lo utiliza directamente este objeto SQL Parameter Collection para almacenar este nuevo SQL Parameter. Entonces acá, en este método, lo único que tengo que hacer es indicar el nombre del parámetro, ¿sí? El nombre del parámetro que vamos a tener en el SQL, que en este caso vamos a tener arroba patente, arroba taxi, arroba habitual, y como segundo parámetro de este método vamos a tener el valor que queremos reemplazar en donde esté ese SQL parámetro. En este caso vamos a tener arroba patente, ¿sí? Me lo voy a copiar. Entonces, voy a decir que para el parámetro arroba patente, el valor que va a asumir ese parámetro va a ser lo que tenga la variable patente, ¿sí? La variable patente, que si la selecciono, fíjense que es exactamente esta que está aquí arriba, llegando como parámetro del método insertar lavado. Y con esta misma modalidad voy a ir asignándole a cada uno de los otros parámetros los respectivos valores de los parámetros que llegaron al método. Me voy a copiar entonces este código, ¿sí? Lo voy a dejar aquí separado para que lo puedan ver un poco mejor. Entonces tengo taxi, tengo habitual y tengo precio. Lógicamente, cada uno de estos, tengo que cambiar aquí el nombre del parámetro de cada uno.
para que se correspondan con los parámetros que tengo en el SQL, ¿sí? Entonces, ya tengo todos los parámetros agregados al comando, y ahora sí, ya tengo una consulta o un insert dinámico que depende de los parámetros que le lleguen al método, ¿sí? Va a insertar distintos valores, ¿sí? Ya no tenemos los datos hardcodeados. Bueno, ya tenemos esto, necesitaríamos saber si esto realmente funciona. Vamos a hacer una prueba. Nosotros, si nos vamos al explorador de soluciones, bueno, cuando estamos en este proyecto sabemos que si lo ejecutamos, vamos a ver qué pasa. Hasta ahora, fíjense que, bueno, me saltó un error de compilación, ahora vamos a ver por qué. Fíjense lo siguiente. Hasta ahora yo tengo este objeto, esta clase gestor base de datos, pero todavía no la llamé desde ningún lugar, o sea, todavía no estoy trabajando contra esta clase, así que no hay ningún problema que ejecutemos, solo quiero que recordemos qué pasaba cuando levantábamos un proyecto web. A ver, aquí yo tengo un error, debe ser porque en un momento... había borrado acá sin querer el return. Ahí está. Por eso no me compila. Bien. Corremos la aplicación. Y si recordamos en las clases anteriores, cuando en el proyecto por defecto, cuando se creaba, teníamos un controller home controller, ¿sí? Que tenía un par de vistas, about, contact e index. Por defecto se levantaba index, ¿sí? Index tenía un HTML adentro, mientras levante les muestro. Es un código por defecto que viene con un poco de información acerca de ASP.NET y que nos muestra esto, ¿sí? Esta es la página por defecto que nos crea y que nosotros luego después la reemplazamos o escribimos otra cosa o lo que necesitemos trabajar. Pero sabemos que esta página es el index, ¿sí? Es el index. Y para poder haber llegado ahí, necesitamos dentro de nuestros controllers una acción que se llame de esa forma. En este caso, el action a donde llegamos fue este, ¿sí? Al index, para poder mostrar exactamente la vista index. Entonces, como yo sé que vamos a entrar sí o sí a este método, voy a detener ahora, voy a hacer una llamada al gestor de la base de datos y que haga un insert automáticamente solo para que podamos hacer una prueba de esto y ver que realmente nos funciona nuestro gestor y ya poder empezar a trabajar con dicho gestor. Entonces, vamos a llamar a gestor BD. En este caso, fíjense que gestor BD no es conocido, ¿sí? Porque está en otro namespace, así que lo único que debemos hacer es fijarnos cuál es el namespace para poder agregarlo. El namespace es abmclavadero.accesodatos. Entonces, ese namespace lo tengo que agregar aquí arriba en el using. ¿Sí? Entonces ya ahora sí, desde el controlador podemos acceder al gestor que estábamos desarrollando. Vamos a crear un objeto gestor. ¿Sí? Y ahora lo único que tengo que hacer es hacer una llamada al método que desarrollamos recién, que era insertar lavado. Lógicamente, el método insertar lavado recibía parámetros, ¿sí? Son estos 4 que son la patente, el taxi, perdón, si era un taxi o no, si es habitual o no, y el precio del lavado. Entonces, vamos a setear algunos valores por defecto, ¿sí? Si bien hasta ahora, si bien recién habíamos hardcodeado los datos, yo simplemente lo único que hago aquí es hacer una prueba para ver que realmente estamos accediendo a la base de datos y estamos pudiendo realizar la inserción. Entonces voy a poner una patente de ejemplo, FGH456. Vamos a decir que es un taxi. Vamos a decir que no es habitual. Y vamos a ponerle un precio que sea, por ejemplo, 900 pesos. Con esto vamos a simplemente probar que nuestro método de insertar lavado esté funcionando. Entonces, vamos a poner un punto de interrupción para ver el momento en que se ejecute esta línea, ¿sí? Vamos a dar correr, deberíamos entrar al index, que es la página por defecto del proyecto.
Bien, y fíjense que hemos llegado, o se ha parado, digamos, el debug en el insertar lavado. Si nosotros ahora corremos esto con F10, fíjense que ya pasó esa línea, ya deberíamos tener entonces insertado en la base de datos un nuevo lavado con estos datos que yo puse acá, ¿sí? Vamos a terminar de correr esto, simplemente, para que levante la página. Y mientras nos vamos a ir al SQL Management para ver si realmente se insertó el dato. Nosotros teníamos como último ID de lavado el 10, el que se corresponde con esta fila. Vamos a ejecutar el select y efectivamente vemos que tenemos una nueva fila, la 11, con los datos que yo establecí acá como parámetros del método insertar lavado. Entonces ya acá, por lo menos, ya nos queda claro cómo podemos hacer para llegar desde un controlador, ¿sí? Desde un controlador de nuestra solución en MVC hacia un método que tenemos con conexión hacia la base de datos, ¿sí? Entonces, repasando, lo único que tenemos que hacer es, obviamente, crear nuestra clase gestora, hacer los métodos que necesitemos para las distintas sentencias SQL, y luego, en el controlador, en el action que nosotros necesitemos programar para que haga una llamada, no sé, por ejemplo, a un select o a un insert en este caso, lo único que tenemos que hacer es crear un objeto del gestor y invocar el método que necesitemos invocar. Vamos a hacer un método más. En este caso, bueno, teníamos el insertar lavado, voy a hacer otro que sea un listado de lavados. Para el listado de lavados voy a necesitar voy a crear un modelo o una clase que sea lavado. Como estamos trabajando en MVC, las clases habíamos dicho que las íbamos a crear dentro de los models, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con las clases de negocio. En este caso vamos a crear, perdón, creo que no está detenido el proyecto, sí está detenido. Bien. Entonces, clic derecho, agregar, nuevo elemento, vamos a crear una clase que se llame lavado. Bien. Y aquí tenemos nuestra clase lavado. Vamos a cargarle las propiedades de la clase que van a ser, vamos a hacer que representen cada una de las columnas que tiene la tabla, ¿sí? Que son ID lavado, patente, taxi, habitual y precio. Entonces, vamos a hacer public int. Al ID solo le voy a poner ID, no le voy a poner ID lavado. Y vamos acá a modificar solamente los nombres. Tenemos string patente, bool taxi, bool habitual y double precio. Bien, ya tenemos nuestro módulo armado, ¿sí? Es una clase de C# común y corriente que va a tener los datos de la tabla, ¿sí? Va a tener digamos, las propiedades, se van a corresponder cada una con una columna de la tabla. Entonces ahora vamos a crear este método public list. Si recuerdan, bueno, no sé si lo han visto esto con Oscar, pero tenemos la colección list, que podemos establecer de qué tipo de dato es esa lista, de qué tipo de dato es. En este caso vamos a decir que es una lista de lavado, ¿sí? Si ponemos control punto, vamos a ver que nos sugiere agregar el using abmclavadero.models, ¿sí? Porque recordemos que la clase lavado la tenemos en el namespace de models. Bien, entonces, le voy a poner de nombre listado lavados. Lógicamente voy a tener que hacer un return con una lista, ¿sí? Entonces vamos a decir var lista igual a new list de lavado. En algún momento voy a tener que crear la lista y en algún momento le voy a tener que retornar. Bien. Bueno, y ahora nos queda lo más complejo, digamos aquí, que va a ser armar la llamada a la base de datos
la llama a la base de datos para que nos traiga todos los lavados, o sea, que nos haga lo mismo que hace el SQL Management cuando corremos este select, por ejemplo, ¿sí? Cuando le doy a ejecutar y que nos muestre la tablita esta que tenemos aquí abajo. Bueno, cosas para tener en cuenta para estos métodos de select. Bueno, de lo que tenemos arriba, de todo esto, vamos a ver que vamos a usar casi todo, ¿sí? Al menos hasta acá, va todo igual, salvo, lógicamente, el SQL que querramos correr, pero toda esta estructura se escribe de la misma forma, ¿sí? Entonces, la vamos a copiar y me la voy a traer para acá. Entonces, lo único que yo voy a tener acá distinto va a ser que en lugar de este insert que teníamos antes, vamos a tener este select que teníamos escrito acá. Voy a hacer un listado con todos los lavados que tengamos en la tabla. Y lo que va a cambiar luego también es esta parte. Bueno, en este caso parámetros no necesitamos porque es un select sin filtros, digamos, o sea, sin ninguna condición where que necesitemos ir modificando valores para ir obteniendo distintos resultados. Es un select fijo, digamos, por así decirlo. Por lo que parámetros no vamos a tener. Y ya tenemos que ir directamente a lo que es la ejecución de la sentencia. Pero, como les mencioné hace un momento atrás, nosotros íbamos a tener un método para lo que eran los insert, update y delete, que es este método que está acá, execute_on_query, y otro método distinto que se llama cmd.executeReader, ¿sí? Que es el método que vamos a usar cuando tengamos select, ¿sí? Cuando tengamos que traer datos de la base de datos. Bien, este método executeReader lo que hace es ejecutar la sentencia SQL y llenarnos como una especie de tabla en memoria que nosotros debemos recorrer para ir armando nuestros distintos objetos de lavado en este caso. Bien, como les dije, este método devuelve, si se fijan, un SQL Data Reader, ¿sí? Vamos a escribir SQL Data Reader. Le vamos a poner dr, ¿sí? Y voy a almacenar lo que me devuelve ese método. Este método, dijimos entonces, que devuelve un SQL Data Reader y yo lo almaceno en esta variable que se llama dr. Lo que tiene el SQL Data Reader es simplemente que nos va a dar comportamiento para poder ir leyendo fila por fila y columna por columna de la tabla de resultados. Entonces, la primera vez que nosotros, digamos, que queremos leer, vamos a tener que invocar un método que se llama read, ¿sí? dr.read. Este método lo que hace es posicionarse en la siguiente fila que tiene que procesar, digamos, de la base de datos. Por ejemplo, este dr.read, en realidad el data reader, cuando yo ejecuto el execute reader, si lo miráramos aquí, hagamos de cuenta que si todos estos eran los datos, el data reader está posicionado en una posición anterior, por ejemplo, en una posición -1, por así decirlo, una posición 0, que apunta a null o a nada, ¿sí? No está parado en una fila. Entonces, para posicionarlo en la primera fila, yo tengo que ejecutar este método read. Entonces, una vez que yo ejecute read, se para en la primera fila y ya puedo empezar a leer columna por columna. El tema es que si yo hago un solo read, como tengo aquí en este caso, solo voy a leer la primera fila y ya después no voy a poder leer más. Este método read, además de posicionarse en la siguiente fila, digamos, que tiene para procesar, devuelve un booleano, ¿sí? Devuelve un true o devuelve un false si cuando se posicionó encontró una fila o no para trabajar. En el caso de cuando recién empezamos, en esta tabla por lo menos, cuando se para en la primera fila, nos va a devolver un true. Si nosotros vamos haciendo read uno atrás del otro, cuando lleguemos a esta fila y hagamos un read más, va a posicionarse, por así decirlo, abajo de este 10 y ya no va a encontrar una fila nueva para trabajar. Por lo tanto, el método read va a devolver falso. Entonces, este comportamiento nos hace pensar de que
el data reader, mientras yo ejecute ese método read y me devuelva verdadero, yo tengo algo para trabajar. Pero cuando devuelva falso, ya ahí ya no tengo más para trabajar. Esto nos hace dar una idea de ciclos y una condición de corte. Entonces yo digo, bueno, mientras el método read devuelve verdadero, trabajo. Y cuando devuelve falso, dejo de trabajar. Entonces tenemos condición de corte, ¿sí? Condición de corte. Y como usamos la palabra mientras, podemos pensar en que esto se puede trabajar con un ciclo, por ejemplo, while. Entonces, vamos a escribir aquí un while, dr.read. Entonces, mientras el método read devuelve verdadero, voy a trabajar con la fila en la que esté parado. Cuando dé falso, simplemente va a salir del while. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá adentro? Bueno, vamos a crear un objeto lavado, ¿sí? De tipo lavado. Y dentro de cada una de las propiedades, por ejemplo, patente, vamos a ir almacenando lo que tenga en esa fila la columna de patente. ¿Cómo hacemos para acceder a esa columna? Bueno, tenemos dos opciones. Una es a través de un método también que tiene el data reader que se llama get, y luego del get el tipo de dato al que queremos acceder. Por ejemplo, en el caso de patente sería un string. ¿Sí? Get string. Y recibe un parámetro. El tema acá es que el parámetro que reciben todos estos métodos, getString o getInt o getDouble, etc., el problema de este es que es un número. O sea, es el número de columna de esta sentencia. Por ejemplo, cuando yo ejecute el select acá, yo claramente puedo ver que la columna patente es la columna 2. ¿Sí? O si trabajamos con índices de 0 en adelante, sería el índice 1. Entonces, si yo estoy acá, ¿cuál es el tema? Si pongo 1, me va a devolver el dato de la patente, pero tengo que empezar a adivinar, si usé el select asterisco, cuál es la columna con la que quiero trabajar. Entonces tenemos dos opciones. Una es poner los nombres de las columnas acá, o sea, decir, bueno, no voy a hacer select asterisco, sino que voy a hacer select y de lavado, patente, taxi, habitual y precio. Esa es una opción, y ahí sí yo ya sé claramente cuál es la columna 1, que es patente en este caso. O bien tengo otra opción que es directamente acceder de esta forma a los nombres de las columnas. ¿Sí? Entonces acá yo puedo poner directamente patente. ¿Sí? El tema es que hacer esto nos devuelve un object. ¿Sí? Esta notación nos devuelve un object. Yo para transformarlo a string, lo que puedo hacer es directamente castearlo a string. Puedo hacer exactamente eso, y ya ese dato me lo va a convertir, o me lo va a tratar de convertir a string. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo puedo trabajar con cada una de las columnas, e inclusive el día de mañana, si yo quiero usar acá, en lugar de los nombres de las columnas, quiero usar el asterisco, ya lo puedo usar tranquilamente, porque el orden de las columnas ya no me importa, porque yo accedo directamente por los nombres de las columnas. Lo voy a terminar de esta forma, ¿sí? Con esta metodología de nombres, de columnas. Nos faltaba el ID. Vamos a dejar ahí. Entonces vamos a decir, esto era un entero, tr, ID lavado. Después teníamos, si era taxi. Y fíjense que acá, si bien los tipos de datos en la base de datos, por ejemplo, esto era un varchar, esto sí era un entero, pero esto sí era un int, esto era un bit, pero yo puedo castearlo, vamos a ver que la conversión me la va a hacer de forma correcta. Lavado.habitual va a ser igual que esto, pero cambiando taxi por habitual. Y nos faltaría el precio, que va a ser un double, dijimos. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hicimos hasta acá? Estamos recorriendo fila por fila la tabla de resultados,
que nos devolvió la sentencia SQL, ¿sí? Y por cada una de las vueltas voy a crear un objeto lavado y le voy a setear los valores a ese objeto. Los valores que tiene cada una de las columnas que se corresponden con cada una de las propiedades. Entonces, una vez que ya creé el objeto y lo llené, ahora lo único que me queda por hacer es agregar ese objeto a la lista de lavados que vamos a retornar en el método. Entonces, lo único que me queda por agregar dentro del while es lista.add lavado. Con este método ya completo yo, este método, porque ya fui a la base de datos, ¿sí? Con el execute reader, establecí la conexión, fui a la base de datos correcta, lavadero, ejecuté este select, lo almacené en este data reader al resultado que estaba en memoria, y este data reader lo fui recorriendo vuelta por vuelta, fui llenando un objeto lavado y lo fui agregando a cada uno de esos lavados al listado de lavados. Lo único que me queda por hacer en realidad, que no nos tenemos que olvidar nunca, es cerrar la conexión. Y una vez que cerramos la conexión, ya sí retornamos el listado. Entonces, si nos vamos de vuelta a nuestro controlador, podemos cambiar esta línea para probar si funciona. Podemos cambiar por ejemplo, var lista igual a gestor.listado lavados. ¿Sí? Y lógicamente esta lista, a ver, no la vamos a mostrar en ningún lado, simplemente nos va a devolver los datos y vamos a verificar que realmente tenga datos ahí. Vamos a poner un puntito de interrupción, en realidad aquí. Vamos a dejar que se ejecute. Y una vez que levante debería pararse, ahí ya se frenó en el return. Veamos lista, a ver qué nos devuelve. Fíjense que ya el count nos da 10, quiere decir que nos devolvió todos los elementos. Y si desplegamos esta variable de lista para ver cada uno, vemos que tenemos todos nuestros objetos de lavado cargados con la información que vino de la base de datos. ¿Sí? Cada uno con su respectiva información. Entonces con esto, ya ahora sí ya nos queda completo cómo hacer una inserción desde un controlador y cómo hacer quizás un select o hacer cualquier consulta también desde un controlador. Todo esto que vimos ahora lo vamos a completar dentro de lo que sería una VM con además la consulta o la muestra del listado con toda la información. Como mencionábamos recién, lo que nos quedaría por hacer ahora sería solo anexar todo lo que estuvimos viendo de acceso a datos con las vistas, a través obviamente del controlador como estuvimos viendo recién. Ya tenemos una parte hecha, o sea, la parte de la comunicación entre el controlador y el gestor de base de datos, ya eso ya lo tenemos resuelto. Lo que nos quedaría es la comunicación entre la vista y el controlador para poder, por ejemplo, en el caso de la inserción, tener un formulario en la vista y que cuando presionemos el botón aceptar o el submit, esa información llegue al controlador y del controlador vaya hacia la base de datos. Digamos. En ese camino, la única parte que nos estaría faltando es la creación del formulario y la comunicación con el controlador. Y por otro lado, vamos a usar también el método del listado que programamos recién, en donde eso lo vamos a visualizar en una tabla o en una grilla, como comúnmente le llamamos. Entonces, para hacer todo esto, yo me voy a ir al explorador de soluciones, voy a crear un nuevo controlador, vamos a arrancar esto de cero, esta parte del home controller la vamos a dejar como estaba originalmente, no vamos a modificar nada de esto, de hecho lo voy a cerrar, igual con su index. Y nos vamos de vuelta al explorador de soluciones y vamos a agregar un nuevo controlador. El controlador
selecciono la opción MVC5 Empty y le voy a poner lavado controller. Bien. Bueno, ya nos creó la plantilla del controlador con un método index, ¿sí? Este método devuelve una vista. Básicamente lo que tendríamos que tener entonces es en la carpeta de vistas una carpeta que sea para el lavado, ¿sí? Que se llame lavado y que tenga adentro un archivo CSHTML que se llame index, precisamente para que cuando se ejecute este método lleguemos a esa página. Entonces nos vamos al explorador de soluciones, vamos a verificar esto. Efectivamente, acá en vistas tenemos creado ya la carpeta lavado. Siempre recuerden que cuando ustedes creen un nuevo controlador en el Visual Studio, automáticamente se les va a crear una vista, una carpeta una carpeta con el mismo nombre del controlador en la sección de vistas. Y ahí adentro vamos a crear, en lavado, voy a crear una nueva vista. Esa vista le voy a llamar index, precisamente porque ya tengo un método creado, va a ser la página de inicio de la sección lavado, y simplemente le voy a dar a agregar así como está. Vamos a ver que no tenemos más que esto, ¿sí? Y lo que voy a modificar va a ser en el layout. Bueno, en realidad vamos a ejecutar esto para ver cómo se ve la pantalla o cómo acceder a esta vista. ¿Sí? Fíjense que la URL dice localhost, el puerto, barra, lavado, que es el nuevo controlador que creamos, y la acción a la cual quiero llegar, que en este caso es index. Siempre recuerden que si yo no pongo index, ya automáticamente el MVC entiende de que estamos yendo a index. Así que podríamos escribirlo como obviarlo. Bien, y aquí ya tenemos la pantalla index, que es precisamente lo que teníamos acá en código, ¿sí? Este h2 index se corresponde con ese texto que está ahí. Obviamente tenemos todo este encabezado con un menú de opciones y el footer que ya habíamos visto que era parte de un archivo layout que lo tenemos aquí adentro de la carpeta shared, ¿sí? Dentro de las vistas, a la altura donde tenemos nuestras carpetas que se corresponden con cada controller, hay una que se llama shared, que es precisamente, shared significa compartido, y precisamente es porque son archivos que se comparten entre todas las vistas. Si nos vamos al layout, vamos a ver que acá tenemos las tres URLs o los tres hipervínculos, que son los que se corresponden con esta selección que tenemos acá, inicio, acerca de y contacto, ¿sí? Son estos nombres que tenemos acá, y yo los voy a reemplazar a estos nombres, así podemos trabajar solo con nuestra selección de lavado. Home acá apunta claramente al controlador, así que yo en lugar de home voy a ponerle lavado, que es el controlador con el que voy a trabajar. Voy a borrar uno de estos, y solo voy a tener dos pantallas. Voy a dejar el index y le voy a poner listado de lavados. Y en este otro que dice acerca de, lo voy a cambiar, le voy a poner alta de lavados. Y esto va a ir a una acción que se va a llamar alta, que va a estar en el controlador de lavado. Esta acción alta todavía no la tenemos. Si nos vamos al controlador, solo tenemos la acción index, o sea que cuando yo haga clic en este hipervínculo voy a llegar a la página, pero cuando hago clic en este voy a tener un error 404 porque no tengo una acción que me devuelva una vista. No hay una vista creada para esta acción. No hay una vista creada, ni tampoco existe la acción en el controller. Si nos vamos a actualizar esto, bien, ahora sí tenemos listado de lavados y alta de lavados, son las dos pantallas los dos links que yo quería establecer. Si hago clic en listados, voy a estar dentro de la misma pantalla index, ¿sí? Porque recordemos que este listado de lavados se corresponde con esta acción, que es index del controlador lavado. Y la otra, que es alta de lavados, va a buscar la acción alta. Si hacemos clic,
vamos a ver el error 404, que les mencionaba hace un momento, de que no tenemos, ya que no tenemos esa acción. O sea que el recurso no existe dentro de nuestro programa. Bien, igual no nos preocupemos por alta, ya vamos a llegar a eso. Por ahora vamos a trabajar con la vista index. Aquí en index voy a detener por ahora, voy a poner en el H2, le voy a cambiar, le voy a poner, perdón, listado de lavados. Y lo que vamos a agregar a continuación va a ser ni más ni menos que una tabla mostrando la información. Si recordamos las tablas, ¿sí? La estructura del HTML era la siguiente. Teníamos el tag table y luego teníamos lo que eran los TR para especificar cada una de las filas, y dentro de cada TR teníamos, por ejemplo, para los encabezados, el tag TH, y para las demás filas, digamos que ya son de datos propiamente dicho, teníamos los tag TD. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos tag TH y TD especifican la cantidad de columnas que vamos a tener dentro de cada fila. Teníamos 4 datos, yo los voy a poner a todos. Vamos a hacer una pequeña prueba nomás. Escribiendo HTML puro, teníamos de los lavados, teníamos la patente del auto, teníamos si era taxi, teníamos si era un cliente habitual y teníamos el precio del lavado. Entonces aquí podríamos inventar datos de prueba. Podríamos decir que sí es taxi, que no es habitual y que el precio era de 400 pesos. Y así podríamos ir creando más registros con otros datos, ¿sí? Vamos a hacer solo 2 filas. Voy a cambiarlo nomás aquí, lo vamos a poner 800. Y ahora cuando yo corra esto, vamos a ver cómo se visualiza en la pantalla. Por ahora todo esto es HTML. Tranquilamente podría no haber detenido el proyecto, como les había contado en clases anteriores, ya que todo lo que tiene que ver con las vistas, no necesito detener el proyecto para que se actualice la información dentro de nuestras pantallas. Bien, acá tenemos una tabla, ¿sí? No es una tabla muy linda por ahora, pero tenemos, gracias a Bootstrap, tenemos una clase que se llama Table, y que eso nos permite ver la tabla ya de otra forma, un poco más amena. Obviamente hay más estilos de tablas que ustedes pueden investigar, por ejemplo esta Table Stripped, fijémonos cómo se ve, ¿sí? Table-medio Stripped. Esa tabla lo que produce es que tengamos un color de por medio entre fila y fila, y por ahí es para tener en cuenta, quizás cuando queramos hacer sistemas con un poco de interfaces visuales más amenas para el usuario. Veamos algunos de los otros. Ahí, a ver, esta Condensed. ¿Sí? En esta se ve un poco más juntas las filas, no tan espaciadas como la anterior. ¿Sí? Y ahí ya pueden empezar ustedes a jugar con los estilos. Bien, le voy a dejar la que dice Stripped, ¿sí? Con colores de por medio. Bien, y ya tenemos, por lo menos ya sabemos que visualmente tenemos que lograr algo como esto, pero mostrando los datos que tenemos almacenados en la base de datos. Entonces, ¿cómo hacemos para efectivamente mostrar los datos de la base de datos? Bueno, aquí en la vista, nosotros vamos a tener que usar algo que me llegue del controlador para poder armar esta tabla, ¿sí? O sea, lo que vamos a tener que recibir del controlador claramente va a tener que ser un listado de lavados. Entonces, si recordamos las clases anteriores, nosotros teníamos en nuestras vistas una opción que era indicar qué modelo iba a utilizar la vista. Nosotros el modelo que vamos a utilizar para esta vista, que yo le voy a pasar, como va a ser solo un listado, va a ser precisamente un list de lavados. Lavado por sí solo no me aparece, ¿sí? Me parece como que no me compila, me dice que no encuentra una referencia de ensamblado. Si me voy a lavado, me voy a fijar el namespace, dice abmc lavadero.models. Yo voy a tener que agregarle el namespace
para que conozca, ¿sí? Para que conozca el tipo de dato con el que yo voy a trabajar. Entonces yo, al hacer esto, @model list lavado, lo que estoy haciendo es indicarle a esta vista que va a trabajar con un modelo de este tipo, lista de lavados. Entonces, ese modelo, para poder accederlo en nuestra pantalla, lo podemos acceder a través de lo que se llama el @model, pero con mayúscula, ¿sí? Cuando ustedes ponen arroba, recuerden que empecemos a escribir código C#. Cuando yo indico model con mayúscula, estoy trabajando en sí ya con el objeto que me mandó el controlador. El @model en minúscula solo me indica que voy a usar en esta página este tipo de datos como modelo. O sea, que el model va a ser de ese tipo de datos, pero no es en sí el modelo. El model, propiamente dicho, lo puedo acceder poniendo la M mayúscula. Entonces, si yo pongo model punto, van a ver que me aparecen todos los métodos, ¿sí? Todos los métodos que tienen que ver con una lista, ¿sí? Modelos y propiedades. Si se fijan acá al costadito, dice, por ejemplo, del método add, fíjense que hace punto add de esto, de list, a ver, ahí está, de list, ABMC lavadero, models.lavado. Entonces quiere decir que ya model es precisamente una lista. Como nosotros sabemos que ya es una lista, este modelo, podemos hacer de cuenta que es como el nombre de la variable del tipo de dato list lavado. Entonces, como sabemos que esto es una lista, lo podemos recorrer con un for. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Nos vamos a ir al sector en donde tiene sentido. Veamos, de la tabla, ¿qué cosas voy a necesitar que no se repitan? Bueno, table, lógicamente, no necesito que se repita. Las columnas no necesito que se repitan. Y los TR sí, por cada objeto que a mí me llegue de lavado, voy a necesitar que se genere un TR con sus respectivos TD. Entonces, toda esta sección yo por ahora le voy a comentar para que veamos qué es lo que no vamos a tener... no vamos a tener que repetir tantas veces. Simplemente lo vamos a hacer con un for y vamos a ver que vamos a generar uno de estos en cada uno de los for. Bien, entonces vamos a usar el for each y vamos a decir que vamos a recorrer la variable model. La variable model, como les expliqué antes, era el objeto que me llega del controlador cargado ya con los lavados, ¿sí? Entonces, por cada elemento que está en model, yo voy a tener, que yo sé que es un lavado, porque ya lo especifiqué acá, o sea, tenemos una lista de lavados, model es una lista de lavados, entonces cada ítem va a ser un lavado. Entonces ya puedo acceder a sus propiedades, por ejemplo, ítem punto, fíjense que ya tenemos habitual, ID, patente, precio y taxi. Entonces, tranquilamente, yo adentro del for each van a ver que puedo escribir HTML y concatenar el HTML con el C# con los valores de cada uno de los elementos de lavado. Por ejemplo, vamos a generar un TR y dentro vamos a generar un TD. Y aquí adentro del TD iría la información. Por ejemplo, en la primera columna es la información de la patente. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a poner arroba, voy a escribir código C#, ítem, que es el ítem que estoy recorriendo en esa vuelta del model, que son los lavados, punto, patente. Entonces acá lo que hago es, hasta ahora es un for each que por cada vuelta va a generar una fila con una celda que adentro de esa celda va a tener la información de la patente del lavado de esa vuelta del model, ¿sí? Del lavado de esa vuelta. Entonces, esto que hice yo acá lo tengo que hacer por cada una de las columnas que quiero mostrar. Por ejemplo, para taxi, voy a tener que hacer lo mismo, @item.taxi. Taxi, si recordamos, es un booleano, ¿sí? Es un booleano. Ya vamos a ver qué podemos hacer con ese booleano, cómo se va a visualizar ese booleano en la pantalla y cómo trabajarlo de una forma un poco mejor. Esto es habitual y el último es precio. Bien. Bueno, veamos cómo nos queda esto. Bueno, ahora, si yo corro esto, en realidad lo que tiene que pasar es que el controlador le tiene que mandar realmente una lista a la vista.
¿sí? Una lista de lavados a la vista, porque si no, esto no va a compilar. La vista ya espera un lavado y va a trabajar con un modelo que es precisamente lavados. Entonces yo en algún momento le tengo que decir a la vista, toma, este es tu modelo. Y eso lo tengo que hacer desde el controlador de lavados. Entonces, cuando yo llame a la acción index, que es la de la página que estamos escribiendo ahora, cuando haga el return view, yo voy a ir a buscar precisamente la vista que se llame de esta forma, que es index, que es la que nosotros queremos trabajar. Y ahora, ¿cómo hago yo para decirle, bueno, mira, te doy una lista de lavados? Y bueno, no es más difícil que lo siguiente. Por ejemplo, si yo tuviera una variable acá, lavado. Claro, ahí. Acá me falta, como estoy en los controllers, también me falta el using hacia los models, hacia el namespace de models, ¿sí? Fíjense que acá está using amc lavadero.models, ya está agregado. Voy a crear una lista vacía, solo para que veamos que esto funciona, ¿sí? Voy a crear una variable lista y le voy a dar esa lista al view. Entonces, al darle yo esa lista al view, yo ya ahora sí le estoy mandando cuál es el modelo con el que va a trabajar, ¿sí? Si se fijan en la sobrecarga del método view, fíjense que me aparece acá view y dice object model. O sea, precisamente nos estamos dando cuenta que lo que le estoy pasando es el modelo con el que va a trabajar la vista. Obviamente, yo acá, entre el controlador y la vista, no, digamos, el Visual Studio no se da cuenta solo y no hay un compilador que me diga, a ver, yo acá le mandé, no sé, le mandé un número, por ejemplo. Esto es un entero. Entonces, el modelo que le estoy mandando a la vista en realidad pasa a ser un entero. Pero acá, la vista, lo que espera recibir es una lista de lavados. Entonces, voy a tener un error, pero en tiempo de ejecución. Entonces, cuando nosotros programamos esto, tenemos que tener en cuenta cuáles son los modelos con los que trabaja cada vista para pasarle un objeto correcto por parámetro al método de este view que nos devuelve las vistas. Entonces, por ahora le voy a poner lista, ¿sí? Para que veamos que funciona. Y lo que deberíamos tener cuando ejecutemos el programa ahora es la pantalla que programamos recién, ya sin estos TR que los tengo comentados, donde mostremos el encabezado de la tabla y digamos, cada uno de los elementos que trae el model. En este caso, el model no trae nada, ¿sí? Porque tenemos una lista vacía, sin elementos adentro. Entonces, el for each cuando quiera recorrer, no va a encontrar ningún elemento, simplemente va a salir y nunca se va a ejecutar esta sección. O sea que no deberíamos ver dibujada ninguna fila adicional al simple encabezado. Entonces vamos a correr esto, veamos cómo se ve. Estamos yendo al lavado index. Bien. Y fíjense, como yo les mencioné recién, tenemos solo el encabezado, ¿sí? Y ningún dato adentro. Bueno, veamos cómo hacemos agregándole quizás algún dato. Voy a crear, acá en lavado controller, voy a crear un objeto lavado para que veamos un objeto lavado de prueba. Lavado L igual a new lavado. Está bien. L.patente. Le vamos a poner un par de datos para probar nomás. L.habitual va a ser true. L.taxi va a ser false. Y L.precio le vamos a decir que es 1000 pesos. A este lavado se lo vamos a agregar a la lista. Lista.add L. Entonces acá lo único que hice fue crear un objeto lista, ¿sí? Lista de lavados. Creé un lavado, le seteé datos y agregué ese lavado a la lista esta que está acá. Entonces, la lista que yo le voy a pasar como modelo al view, a este view, que va a ser index, es esta lista con un elemento adentro que es este lavado. Entonces, cuando se procese este HTML, este CSHTML en realidad, cuando llegue el for each, el model va a ser
esta lista que está acá. Va a ser esta lista que ya va a venir con un elemento cargado. Entonces, cuando quiera recorrer, va a encontrar un elemento, va a dar una vuelta al ciclo del for each, me va a generar esta fila, con los datos, va a introducir los datos en cada sección, y va a salir, por lo que voy a tener una tabla con el encabezado y una fila. Veamos esto. Vamos a correr. Bien, y ahí tenemos la tabla con los datos que yo cargué en este objeto de prueba de lavado, ¿sí? Con datos hardcodeados. Fíjense que están los datos ABC123, que se corresponde con la patente, que fue lo que yo había puesto acá. Y luego fíjense lo siguiente. Habitual, que era booleano, estaba en true, y taxi estaba en false. Fíjense que visualmente me los muestra precisamente con false y true, ¿sí? Y el precio 1000. Bueno, ¿cómo hacemos para que este false y este true se vean con algo un poco más amigable para el usuario? Como por ejemplo, si es taxi o es habitual que diga sí y no, en lugar de verdadero y falso. Para empezar, lo que voy a hacer es cambiar solamente la columna. Voy a poner si es taxi, así es un poco más intuitiva la pantalla. Si es taxi y es cliente habitual. Y les voy a mostrar. Acá, así como podemos programar un for each, también podemos programar un if. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dejar esta columna acá y les voy a mostrar cómo haría, por ejemplo, con la columna de taxi. Fíjense lo siguiente. Voy a poner @if item.taxi. ¿Sí? Recuerden que apenas escribo la arroba ya empiezo a escribir código C#. Taxi es un booleano, me devuelve true o false. Entonces ya no necesito preguntar si es igual a true, porque es redundante. Simplemente pongo si es taxi. Entonces, que haga lo siguiente. Fíjense. Razor tiene una sintaxis que nos permite ir mezclando el HTML, como vieron, con código C#. Entonces, cuando yo estoy escribiendo código C#, ¿cuándo se da cuenta Razor que paso a escribir HTML? Cuando escribo una etiqueta, o sea, cuando pongo ese símbolo. Entonces, fíjense que la selección de C# está como con un grisado de fondo, y apenas escribí el signo menor que, ya se pone la sección en blanco, como si fuera, si estuviera escribiendo solo HTML. Entonces, voy a poner aquí TD. O sea, yo quiero mostrar que si es taxi, que en lugar de decir true o false, diga sí. O sea, si taxi es verdadero, entonces que muestre sí. Y luego, else. Fíjense cómo puse. Sí. Como ya estoy escribiendo fuera de una etiqueta, ¿sí? Fíjense que se volvió a grisar esta sección, dándose cuenta que vuelvo a escribir en lenguaje C#. Entonces voy a poner, si no, que me muestre no. O sea, el tag TD, o sea, si taxi es verdadero, que me muestre la celda en sí. Y si no, que me muestre la celda en no. Entonces esto reemplazaría a esta línea que ya no la vamos a tener más. Y fíjense cómo nos va a quedar. Como escribí solo en el HTML, puedo ir y actualizar la página desde acá. Voy a actualizar. Y fíjense que ahora pregunta, ¿es taxi? No, dice, en lugar de false. ¿Sí? Entonces, de esta forma, nos queda mucho más amena la pantalla para el usuario, mucho más intuitivo y con un dato que tenga sentido para el usuario, en lugar de que diga true o false, que si bien es una palabra en inglés que podemos llegar a deducir qué significa, no tiene mucho sentido quizás para un usuario final que no le interesa leerlo de esa forma. Con habitual lo vamos a hacer de la misma forma, entonces vamos a copiar esta estructura y lo único que yo debería cambiar es que en lugar de que diga taxi acá, diga habitual. Entonces, ya teniendo eso, voy a borrar acá habitual y ya nos queda de esta forma nuestra fila, ¿sí? Entonces, el dato de patente viene derecho, no tengo que hacer ninguna
ningún cambio, ninguna validación antes para mostrar otra cosa, quiero mostrar el dato como venga. De taxi sí, como viene true false, yo quiero que muestre sí y no. Con habitual pasa lo mismo, y el precio, igual que patente, no necesita modificarse, por lo que va derecho el dato en la celda. Entonces con esto, fíjense ahora, voy a actualizar, y ya nos queda la información mucho mejor, mucho más legible. Bien, ya tenemos esto. Lo único que nos está faltando entonces ahora es que en el controlador, en lugar de tener datos de prueba, acá tengamos una llamada al gestor que nos devuelva directamente esta lista. Y eso precisamente ya lo tenemos hecho. Fíjense que acá ya tenemos un método que nos devuelve una lista de lavados. O sea, tenemos el método listado de lavados que ya vimos que funcionaba, porque cuando lo ejecutamos hoy más temprano, ya vimos que nos devolvía 10 elementos y ya venían cargados con todos los datos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar toda esta sección de acá. En realidad podemos sacar esto. Fíjense lo que vamos a hacer. Acá sí tengo que detener, porque tengo que trabajar con el controlador. Este objeto lista lo voy a dejar. Lo único que voy a cambiar es esto, acá, y lo vamos a reemplazar por la llamada al gestor. Tengo que crear un objeto del gestor BD. Necesito el using al namespace de acceso a datos, que es donde el namespace que tiene el gestor. Y vamos a crear un objeto del gestor. Y una vez que tengo el objeto del gestor, este newlist lavado lo reemplazo por gestor.listado de lavados. Entonces, ahora lista va a tener o va a valer lo que me devuelva el listado de lavados, que ya sabemos que es un list de lavados, y ya ese listado ya cargado con datos reales que vienen de la base de datos se va a la vista a través de este modelo. Y ya el resto ya sabemos cómo funciona. Entonces, vamos a correr esto y vamos a ver que el empalme que acabamos de hacer era totalmente suficiente. Acá no está yendo al link que necesitamos, que es lavado index. Vamos a llamar a ese método, a ese action, mejor dicho. Y fíjense, tal como les dije, nos vino toda la información de la base de datos, ¿sí? Y la pudimos cargar en la pantalla. Entonces nos queda un listado de los lavados en una tabla, muy fácil de ver para el usuario. Eso es todo lo que tiene que ver con consulta. Obviamente el elemento visual a usar, en este caso fue una tabla, pero podría haber sido quizás otra cosa, algún otro elemento HTML. Y obviamente acá nosotros usamos una lista de lavados, podría haber venido solo un dato, solo un entero, cualquier objeto, y nosotros armar nuestra pantalla como queramos. En este caso nosotros queríamos ver la parte de lo que se denomina ABMC, ¿sí? De alta, baja, modificación y consulta. Acá ya tendríamos la parte de la C, que sería la consulta, o sea, la consulta de todos los elementos de la tabla. Lógicamente, después podríamos agregar filtros para que veamos algunos lavados y no todos, etc. Pero eso ya es más complejidad que lo vamos a seguir viendo más adelante. Bueno, ya tenemos una parte entonces de nuestra pantalla, y lo único que nos faltaría programar es el alta de lavados. Vamos a detener esto. ¿Sí? Fíjense qué cortito que nos quedó el controlador. No es mucha programación. Y la vista también. Esto ya de hecho no nos hace falta. Fíjense que queda bien escuetita la vista, pero termina siendo lo que nosotros queríamos ver. Ahora que detuve ese error navegador. Lo único que fue más engorroso quizás programar era todo el método de acceso a datos, ¿sí? Que fue un poco más largo quizás. Pero ya sabiendo esto, que ya esto es casi como un repaso del año pasado, ya no es mucho nuevo lo que tienen que aprender. Tienen que saber solamente cómo llamar al gestor de la base de datos y cómo mandarle a la vista los datos que vienen de la base de datos a través de modelos. Y luego acá manipular el modelo definiendo el nombre del tipo de dato del modelo y luego manipulando ese modelo a través del objeto modelo. Bien, lo que nos está faltando entonces ahora es hacer el alta. Nos vamos al explorar resoluciones. Acá en lavado voy a crear una vista nueva que se va a llamar alta, le voy a poner alta.
Creo que ese es el nombre que le había puesto en el layout. Veamos. Sí, le puse alta. Perfecto. El layout lo voy a cerrar. Bien, ya tenemos alta. Entonces ahora, corriendo esto, ya debería yo tener el enlace a todos los links del sitio, los que me aparecían en el encabezado. Vamos a borrar esta parte. Vamos a ir directamente al index de lavado y vamos a probar que nos funcionen todos los enlaces. Listado de lavados, lógicamente, nos lleva a la misma página y alta de lavados sigue sin aparecer. Tenemos que ver por qué. En realidad es simple la respuesta. Yo lo único que hice hasta ahora fue crear la vista, pero lo más importante que me faltó es crear el action en el controlador. El action que se llame de esta forma, alta, para que ese action sea el que me devuelva la vista. Entonces, tengo que detener y agregar en lavado controller public action result alta. Este alta va a ser el que va a recibir las peticiones get de esta acción alta, ¿sí? Y luego vamos a necesitar un método post, como este va a ser digamos, la pantalla del formulario, vamos a necesitar un action result también que sea un método de alta, pero que acá luego reciba un lavado, que es el objeto que nosotros con el que vamos a trabajar. Por ahora solamente voy a crear los métodos así, simples, y a este vamos a decirle que reciba solamente los métodos post. O sea, todo lo que venga por post lo va a recibir este método. Y todo lo que venga por get lo va a recibir este método o esta acción. Bien, entonces en el get lo único que tenemos es la llamada a la vista alta. Y por ahora a este método no podemos acceder porque todavía no tenemos creado el formulario y no tenemos un submit que nos lleve hasta este método o hasta esta acción. Entonces, ya tenemos la pantalla o la vista creada, ¿sí? Solo la vista a nivel de archivo tiene solo esto, al igual que en la vista anterior del listado, bastante cortito. Vamos a poner alta de lavados, le voy a agregar. Y acá lo único que tenemos que hacer es crear nuestro formulario. Entonces, voy a crear un div. Esta estructura es lo que ya hemos visto en las clases de CSS y JavaScript. Vamos a crear un div de class row. Dentro de ese div voy a crear 3 div. Uno que sea clase call md 2, le voy a poner. En realidad este lo voy a copiar con el último y voy a dejar una columna en medio que va a ser 2 y 2 son 4 y como tenemos que llegar a 12 nos estarían faltando 8 columnas. Entonces lo único que voy a hacer es, vamos a escribir class call md 8. Bien, entonces voy a dividir mi pantalla en 3 columnas. ¿Sí? Y en la del medio, en la columna del medio, voy a programar el formulario. Vamos a crear un div que tenga como clase form group. Vamos a necesitar uno de estos por cada uno de los elementos HTML que tengamos adentro, ¿sí? De cada uno de los elementos del formulario. Sabemos que son 4, o sea, tenemos un campo de texto, vamos a necesitar para la patente, 2 checkbox para saber si es habitual y si es taxi, y un textbox para el precio. Entonces vamos a crear 4 form groups, ¿sí? Donde cada uno de estos adentro va a tener los correspondientes elementos que se corresponden con cada una de las propiedades del lavado. Entonces vamos a crear un label acá, simplemente le vamos a poner patente. Vamos a patente así solo. Este label lo voy a copiar. Bueno, en realidad vamos a ir escribiendo uno por input, type, text.
Tenemos dos formas. Si se acuerdan de la clase de JavaScript, nosotros hemos visto que tenemos esta forma de escribir el formulario, o usar el model, ¿sí? Que use la página para poder generar los inputs de los formularios o todos los campos que tiene que ingresar el usuario a partir del model. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer antes de crear ese input en realidad va a ser definir cuál va a ser el model que va a usar esta página. Entonces, mi arroba model va a ser lavado. Pero lavado nosotros, si recordamos, no tenemos el namespace, así que lo que voy a hacer es abmslavadero.models.lavado. Entonces, el modelo que voy a usar va a ser este. Y habíamos visto que para generar un elemento HTML a partir de una propiedad, teníamos lo que se llamaban unos helpers o ayudadores de generación de código HTML, pero a través de objetos o clases de C#. Una se llamaba HTML, ¿se acuerdan? Esto es un objeto, es un HTML helper, como dice ahí. Perdón, una vuelta. Es un HTML helper, como dice en esta sección. Entonces, lo único que tengo que hacer es llamar a los métodos que tienen estos helpers. Uno era, por ejemplo, si queríamos crear para la patente un textbox, era textbox_for. Y acá, si recuerdan de la otra clase, teníamos que hacer lo que se llamaba una expresión lambda, ¿sí? Que se escribía de esta forma, donde x representa a este objeto, ¿sí? Representa a esta clase, lavado en este caso. Y yo puedo poner x.patente. Entonces ya con eso se me va a generar un textbox que va a tener un name apropiado también para que luego cuando yo ponga el submit, cuando haga clic en el submit, ya no tenga que yo ponerme a pensar en cómo mandar los parámetros o los datos del formulario al controlador, sino que se haga todo automáticamente. Si recordamos, esto tiene unas propiedades extra que se pueden poner, que es HTML attributes, ¿sí? Se escribe de esta forma, new, y acá podemos agregarle atributos extra al tag que se va a generar. En nuestro caso, el tag que se va a generar con el textbox_for va a ser un input type text. Entonces, si yo pongo eso, solamente se va a generar eso y me va a agregar solo el name. Entonces, si yo quiero agregarle, por ejemplo, una clase, lo tengo que hacer a través de esta forma. Tengo que poner @class acá adentro, igual, por ejemplo, form control, para que el textbox tenga un estilo, el estilo que trae Bootstrap gracias a este form-control. Bien, veamos entonces, ya tenemos el componente creado para la patente, nos faltaría crear los componentes para el taxi, para ver si es taxi. Por ejemplo, vamos a crear un label que diga es taxi. Vamos a crear acá @html. En este caso es checkbox_for x.taxi. ¿Sí? Acá no le voy a agregar esto de HTML attributes. Esta parte no se le voy a agregar porque si lo agrego para la clase, para este elemento checkbox, no se ve bien en la pantalla. Se ve un cuadrado muy grande y la verdad que no nos sirve. Entonces, lo voy a dejar así nomás. Con esto ya nos alcanza para crear el elemento y se va a ver bien. De hecho, esto sí lo voy a copiar acá para lo que era habitual. Es cliente habitual, el label esto. Y me voy a copiar lo que era para patente, pero para el campo de precio, para lo que teníamos que almacenar en precio. Entonces acá lo único que tengo que hacer es cambiar donde decía patente, cambiar lo que diga precio, tanto en el label como en el atributo del módulo. Bueno, ya tenemos el formulario, ya estaría más o menos armado, nos estaría faltando acá solamente un botón, submit, input, type, submit, y que el texto del botón diga aceptar. Vamos a poner solo que diga aceptar.
Ya tenemos esto listo. Vamos a correr. Vamos a correr esto para ver cómo se ve. Bien, y aquí tenemos el formulario eh, que necesitamos. Un campo de texto para la patente, el dato si es taxi, si es habitual y el precio. Y el botón aceptar. El botón, fíjense que no tiene un estilo muy lindo, así que le vamos a poner una clase, no me había dado cuenta de agregarle. Le vamos a poner BTN Primary, así es azul. Bien, actualizamos. Bien, ahí tenemos el botón un poco más lindo. Y fíjense qué pasa. Ahora yo le voy a dar a aceptar y fíjense que no me tire no me aparece el cargando en la página, o no me aparece un refresco de pantalla, que es lo que normalmente nos aparece cuando hacemos clic en Submit. De hecho, si nos vamos al controlador de lavado, a la selección de alta, en teoría deberíamos llegar al post, ¿sí? Que es el método, digamos, con el que trabaja el botón Submit. Fíjense, le vamos a dar a aceptar y seguimos sin entrar. O sea, no se está parando la ejecución aquí. Lo que nos está faltando, muy importante siempre cuando trabajemos con formularios, es el tag form. Acá, si se acuerdan de la otra clase, cuando habíamos hecho el armado, todos estos elementos tienen que estar bajo un form, ¿sí? O sea, desde aquí hasta acá. Entonces, todo esto tiene que estar metido dentro de un tag form. ¿Cómo lo hacemos? Teníamos una opción con C#, ¿sí? De hacerlo de la siguiente forma. Using html.beginform, ¿sí? Seguimos usando el helper. Este HTML es lo mismo que usar este acá, o sea, es el mismo objeto HTML helper, fíjense. ¿Sí? Y beginform lo que hace es dejarnos armar una estructura y englobar entre llaves todo lo que queremos que esté dentro del form. En este caso va a ser todo este contenido que está acá hasta el botón. Entonces le voy a poner una tabulación para que se vea ahí. Perfecto. Bien. Y lógicamente todo eso queda dentro de la columna del medio, el div de la columna del medio. Bien, entonces ya todo esto debería estar adentro del form. Vamos a actualizar la pantalla. Primero vamos a guardar acá. Me voy a la pantalla, la voy a actualizar. A simple vista no va a haber ningún cambio, pero ahora cuando yo le dé a aceptar, fíjense que ahora sí me entra al action alta, ¿sí? Que recibe peticiones post. Fíjense que acá me llevó automáticamente eh, al, al action. Y vamos a ver, ya que estamos, vamos a ver qué tiene la variable lavado, el parámetro lavado. Si yo me paro encima, fíjense, el model hasta ahora no tiene ningún dato. Fíjense, dice falso, 0, null, 0, falso. ¿Por qué me aparece esto así? Y bueno, precisamente porque no cargué ningún dato en el formulario. En realidad, si yo acá hubiera escrito cosas, este objeto me debería haber traído información. Vamos a darle continuar. Le voy a sacar el puntito de interrupción. No. A ver, nos vamos a dejar así lo vemos. Perdón. Bien, vamos a cargarle datos. Le voy a poner HFD 123. Vamos a decir que es un taxi y le vamos a poner un precio. Vamos a decir que son 600 pesos. Ahora le voy a dar a aceptar y veamos ahora qué tiene lavado. Fíjense, habitual sigue siendo falso porque no lo había chequeado, pero ahora taxi sí está en true y la patente viene con la información que yo escribí en el campo de la patente y el precio tiene 600 tal cual yo había escrito en el campo del precio. ¿Sí? Entonces ya tenemos el formulario armado, ya tenemos el formulario con datos y sabemos que eso nos llega al controlador cargadito y no tenemos que hacer ningún trabajo extra, por lo menos en la comunicación entre la vista y el controlador. O sea que en este punto ya lo único que nos está faltando es mandarle la información del lavado al gestor de la base de datos para que se encargue de guardarlo en la base de datos. Pero precisamente ya habíamos trabajado sobre eso y ya teníamos armado nuestro método que recibe toda esa información. El único tema acá es que en el insertar lavado
yo recibo todos los parámetros así sueltos, digamos, no me llega un lavado en sí, sino que me llegan cada uno de los atributos. Tenemos dos opciones. Una es directamente acá hacer el llamado al gestor y pasarle cada uno de los parámetros con la información que me llegó del lavado, o reprogramar este método diciéndole que acá reciba un lavado. Pero, lógicamente, eso implicaría cambiar los parámetros acá, ¿sí? Bueno, de alguna de las dos formas vamos a tener que trabajarlo. Yo le voy a dar continuar. Voy a detener esto. Y lo que voy a cambiar va a ser, para que nos quede bastante simple la pantalla, voy a cambiar el método de insertar. Acá, en lugar de recibir todos los parámetros, voy a recibir directamente un lavado. Y le voy a poner lavado. Entonces, ahora, obviamente, todos estos parámetros que antes recibía, ahora ya no los tengo, pero los tengo que reemplazar con los atributos o las propiedades que tiene el objeto este lavado que me llega por parámetro. Entonces, voy a decir lavado.patente, lavado.taxi, lavado.habitual y lavado.precio. Entonces, reemplace los parámetros simples que yo traía del controlador, ahora directamente se los paso a través de un objeto lavado, que ya tiene toda esa información. Entonces, ya nos queda mucho mejor armada el método del gestor, y, lógicamente, gracias a eso, va a ser mucho más simple lo que voy a tener que hacer en el controlador, que va a ser ni más ni menos que crear un objeto gestor, crear este objeto, y de ese gestor llamar el método insertar lavado. Y por parámetro, obviamente, lo que voy a pasar es el modelo que ya me llega cargado desde la vista. Entonces, lo único que tengo que hacer es esto. Y el método insertar lavado recibe este lavado, pero ya cargado con los datos del formulario. Y una vez que termina, tengo dos opciones. Una es redirigir a otra página o volver a la misma y mostrar un cartel de éxito, etc. Por ahora lo que vamos a hacer va a ser directamente decirle que se vaya a la vista index. Entonces, vamos a correr esto y vamos a ver si nos funciona bien. Acá sería lavado alta. Bien. Vamos a cargarle los mismos datos que antes. Le voy a poner que es taxi y le vamos a poner un precio. ¿Sí? En la base de datos o en el listado de lavados, si me voy aquí al lado, fíjense que el último decía FGH456. O sea que el nuevo debería aparecer abajo con estos datos, HFD123. Le vamos a dar a aceptar. Bueno, me saltó un error, pero fíjense el siguiente error. El error es en la pantalla index. ¿Qué pasó? Yo llegué al formulario, se ejecutó esto, o sea, se insertó bien, y ya, evidentemente, porque si no me tendría que haber saltado un error antes, y hizo el return view de index. Index maneja un modelo de lista de lavados, pero yo, acá, en el controller, yo solamente llamé a la vista y no mandé el modelo. Entonces, por eso se me explota acá. Porque me dice null reference, porque, fíjense, model.get devolvió null. O sea, no tengo el modelo. Yo le voy a dar continuar para que veamos. No importa, no le damos caso al error, pero vamos a ver si se insertó. Voy a ir directamente al index y fíjense que ahí está el dato HFD123. Para completar bien esto, para que no nos salte el error, vamos a cambiarle. Acá en el lado controller hay un segundo parámetro que nos permite mandarle el modelo que queremos. En este caso, nosotros sabemos que recibe una lista de lavados, ¿sí? O sea, tendríamos que hacer lo mismo que hicimos acá y mandar esa lista, como si se la estuviéramos mandando a este action. Entonces sabemos que gestor.lista lavados nos devuelve esa lista. Entonces yo
Me voy a copiar eso y lo voy a pegar aquí. Como listado de lavados me devuelve, fíjense, una lista de lavados, entonces yo digo, bueno, cuando termina de hacer el alta, que me redirija hacia hacia la acción index, que es esta, y que en realidad acá ya no va a ir este método. Acá directamente va a ir a buscar la vista en la carpeta de vistas, ¿sí? Directamente va a ir a buscar la vista acá, index. Y le va a mandar el modelo que devuelve este método, que en este caso es una lista de lavados, que se corresponde con el modelo que maneja la vista index. Entonces ahora sí, vamos a guardar, vamos a hacer una prueba más de carga, y ahí sí ya deberíamos ver. Vamos a poner acá lavado barra alta, así vamos directamente al formulario. Bien. Y acá le voy a poner, en la patente le voy a poner carga final. Es cliente habitual, es taxi, le vamos a poner un precio de 1000, le vamos a dar a aceptar, y ahora sí, fíjense que está, el último dato es carga final con la información que yo seté. Ya tenemos lista nuestra alta y tenemos un listado para verificar lo que vayamos agregando, y obviamente también para poder mostrar información en forma de tabla, quizás con algún reporte en próximas clases. Bueno, gente, esto sería todo por hoy. Espero que se haya podido entender, y continuaremos la próxima clase viendo cómo editar, ver y eliminar elementos de este listado.